Hola amigos, hoy aprenderemos sobre la gestión de residuos sólidos que se realiza en la unidad minera Constancia. Pero primero vamos a establecer cuáles son los puntos que vamos a mencionar en esta capacitación. Vamos a determinar cuáles son los objetivos de este curso. ¿Cuál es la norma marco legal que se tiene en la gestión de residuos sólidos? ¿Cómo se define un residuo sólido? ¿Cuál es su reglamentación? ¿Y cómo es la gestión de residuos sólidos en la unidad minera Constancia? Debemos tener en cuenta que la gestión de residuos sólidos está alineado a ciertos requisitos legales y compromisos ambientales, al cual se tiene un nuevo enfoque, que es en la reducción de la generación de residuos sólidos desde su origen, valorar los residuos sólidos que se quedan y, por última alternativa, su disposición final. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Como primer objetivo es conocer los requisitos legales, aprender cómo se clasifican los residuos sólidos y conocer la gestión de residuos sólidos en la unidad minera Constancia. Marco legal. La gestión de residuos sólidos está regido por la Ley General de Residuos Sólidos 1278 y normado con el Decreto Supremo 014-2017. Además, como parte del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, se menciona sobre el manejo de residuos sólidos y la importancia de realizar capacitaciones al personal. La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos nos indica lo siguiente: aplicar el principio de economía circular, dar un valor a los residuos sólidos, el concepto de material de descarte como parte del ciclo de vida del producto, considera como residuo no peligroso a los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de agua potable y agua residual, y otorga competencias de supervisión, fiscalización y sanción a la OEP. Además, tenemos otras regulaciones, como la regulación del plástico y la normativa para los residuos de salud. En el caso de la regulación del plástico, se tiene a la Ley 30884, que regula el plástico de un solo uso, también a otros plásticos no reutilizables y envases descartables como el termómetro. Además, también se tiene sus excepciones. Por ejemplo, se tiene a las bolsas que envuelven los alimentos y las bolsas empleadas para la limpieza. Salud. Sobre el criterio de salud nos referimos a los residuos hospitalarios, que está normado con la resolución ministerial número 217 del MINSA y su norma técnica la 008. Nuestra posta médica Nirvana está alineada a esta normativa. Y también contamos con un protocolo de manejo de residuos sólidos durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en la cual nos indica que las mascarillas y guantes descartables que se descartan son considerados como residuo hospitalario. En la unidad minera Constancia se han instalado tachos exclusivos para las mascarillas y guantes usados. Todos los tachos van a tener bolsas y cuando se llega al 75% de su capacidad se debe retirar, amarrar con doble nudo, desinfectar, colocar una segunda bolsa, rotular y llevar al almacén de residuos sólidos administrado por DISAL. ¿Qué son los residuos sólidos? Legalmente, la definición de los residuos sólidos es bien específica y larga. De manera sintetizada y práctica, podemos decir que es un residuo. Es cualquier objeto, material o sustancia que por el uso o tiempo pierde su funcionalidad y tenemos la obligación de desprenderlo. Por ejemplo, un lapicero se usa, se gasta y se bota. O una comida envasada. No lo usamos, pero se vence. Por lo tanto, tenemos como desecho por vencimiento. De acuerdo a lo que indica la reglamentación, conocemos tres tipos de residuos. El tipo 1, que es una fase sólida o semisólida. Nos referimos a residuos como botellas de vidrio, pilas gastadas, parihuelas de madera, entre otros. El tipo 2. Tenemos como ejemplo a los pulverizadores o spray, latas de pintura,
o cilindros con resto de aceite. Y el tipo 3 nos referimos a los residuos que no pueden ser tratados y que se debe llevar a su disposición final. Son en su mayoría residuos peligrosos, por ejemplo, los residuos radioactivos, los relaves y también a los desmontes de minas. Reglamentación de residuos sólidos. En la reglamentación de residuos sólidos nos da las pautas para realizar una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos, con el objetivo de reducir la generación de estos. Dentro de los artículos nos indica cuál es la obligación como generador de residuos. Por ejemplo, nos indica que debemos tener una buena segregación de los residuos que se van a generar, que debemos tener un registro interno sobre la generación y el manejo de dichos residuos. En el caso que haya un mal manejo, que debemos adoptar medidas para restaurar, rehabilitar o reparar. También indica que se debe establecer e implementar estrategias para dar su valorización de estos residuos. Por ejemplo, qué hacer con la botella de vidrios o la botella de plástico para tener un valor. También nos indica que debemos asegurar el tratamiento o disposición final de los residuos sólidos. Por ejemplo, si nosotros indicamos que estos residuos se tienen que llevar a Lima para su disposición final, nosotros tenemos que asegurar que la empresa contratista que se realiza esa actividad tiene que llevarlo a ese punto. Y también nos indica que debemos cumplir lo que nosotros ponemos en nuestro plan de manejo. Si nosotros no cumplimos, podemos tener una gran infracción. En la reglamentación también se menciona sobre el transporte y recolección de residuos sólidos, en la cual nos indica que debemos tener el control de los riesgos sanitarios y ambientales en el transporte de los residuos sólidos. También nos indica que un mismo vehículo no puede ir residuos peligrosos con no peligrosos. También nos indica que nosotros debemos garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos o vehículos que transportan residuos sólidos, y que solamente se tienen que utilizar las rutas autorizadas por la municipalidad provincial. En la reglamentación también nos indica cuáles son las autoridades que fiscalizan en el tema de gestión y manejo de residuos sólidos. Como ya hemos mencionado anteriormente, hay varias autoridades, siendo la más importante OEFA. Además, se tiene autoridades sectoriales como el Ministerio de Transporte, municipalidades, gobierno regional, entre otros. Como medidas de fiscalización, se tienen 3 medidas administrativas, que están conformadas por una medida preventiva, que son las mejoras para un mejor manejo de los residuos sólidos, evitando los impactos negativos al medio ambiente y a la salud ocupacional. Medidas cautelares es una orden para prevenir un daño irreparable al medio ambiente o a la salud ocupacional. Y una medida correctiva es una orden de realizar acciones necesarias para revertir o disminuir el efecto causado por un mal manejo de residuos sólidos. En la reglamentación también se menciona unas medidas coercitivas, que es simplemente imponer una pena o un castigo. Y además, si incidimos en las mismas infracciones, las multas van a ser acumulativas. En el siguiente cuadro se puede ver las infracciones por incumplimiento del plan de manejo de residuos sólidos. Como podemos ver, de acuerdo a este reglamento, cuántas observaciones se ha tenido en la unidad minera Constancia por una mala segregación. Como podemos ver en el rectángulo rojo, por una mala segregación se tiene una infracción grave que puede obtener hasta una multa de 1000 UITs. Por eso la importancia de las infracciones en los puntos de acopio para evitar estas infracciones. También podemos ver en el siguiente cuadro sobre una mala disposición de los residuos. ¿Cuántas veces se observó residuos dispersos en el suelo o hasta residuos peligrosos que no están almacenados en los puntos de acopio? Si evidenciamos esto, podemos tener una infracción muy grave hasta una multa de 1500 UITs. Es por ello que las empresas contratistas que están fuera de la unidad minera Constancia o en el entorno deben contar con su propio punto de acopio,
Por ejemplo, las actividades de exploración, cada plataforma debe tener su punto de acopio y ese punto de acopio debe cumplir los estándares de Hackday y tener una buena segregación. Por ello, la importancia de la capacitación y segregación de residuos sólidos a todo el personal. Gestión de documentos. Nos referimos a los instructivos, procedimientos, estándares, entre otros, que se debe tener en la unidad minera Constancia para garantizar una buena gestión de los residuos. Por ejemplo, el Plan de Manejo de Residuos 2020, los procedimientos de manejo de residuos, el estándar puntos de acopio y el protocolo de manejo de residuos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Y cómo se clasifican los residuos sólidos? En la unidad minera Constancia, los residuos se clasifican de acuerdo a su manejo y son residuos peligrosos y residuos. Residuos peligrosos son aquellos residuos que por un mal manejo pueden causar daño a la salud, al medio ambiente o a la propiedad. Esta condición se debe por su patogenidad, por ejemplo, los residuos hospitalarios, su inflamabilidad, por ejemplo, los trapos impregnados con hidrocarburos, su reactividad, por ejemplo, los envases con restos químicos, su explosividad, por ejemplo, restos de dinamita, su radioactividad, o por ser tóxicos, por ejemplo, los envases de IBC que contienen restos de sustancias químicas. Residuos no peligrosos son aquellos que no causan daño a la salud, al medio ambiente o a la propiedad, pero pueden recibir un tratamiento simple para su reaprovechamiento. Por ejemplo, el papel, botellas de plástico, botellas de vidrio, parihuelas de madera, tubos metálicos, restos orgánicos como comida y restos de utensilios de uso personal. ¿Y cómo podemos aprovechar los residuos sólidos? Para el aprovechamiento de los residuos sólidos se debe utilizar una herramienta importante, el principio de las 3 R's, que es reducir, reusar y reciclar. Reducir. ¿Cómo podemos reducir? Usando los recursos necesarios. Por ejemplo, cuando estamos en el comedor, solamente pedir los alimentos necesarios. De esa manera generamos menos residuos orgánicos. Reusar es darle una nueva funcionalidad a residuos sólidos. Y reciclar es transformar el residuo sólido o material de descarte a través de un medio físico, medio químico o un tratamiento biológico, generando un nuevo producto. A continuación mencionamos 2 ejemplos que se vienen usando en la unidad minera Constancia. En el caso de reusa, se utiliza los aceites usados. Estos aceites se almacenan para luego ser usados en las actividades de voladura que se realiza en el Tajo Constancia. También en la parte de reciclaje tenemos como ejemplo el reciclaje de residuos orgánicos. Estos residuos de comida se utilizan para generar compost o harinas que puede ser utilizado para mejorar la calidad de topsoil almacenado, como uso de suelo orgánico en el plan de cierre de minas o como ensilados para alimento animal. Transferencia de los residuos sólidos. Se aplica en el caso el generador no puede aprovechar el residuo, llevándolo a una entidad que lo pueda reaprovechar. En la unidad minera Constancia tenemos 3 ejemplos que mencionamos a continuación. Las botellas PET. Las botellas de PET o botellas de plástico son donados a la ONG Aniken, que es una asociación para la ayuda de niños cremados. Las llantas. Se está realizando las coordinaciones para llevar las llantas gigantes a una planta de picado, obteniendo un insumo para las canchas sintéticas. Metales. Todos los residuos metálicos menores son transferidos a destinar por el área de medio ambiente. En el caso de residuos metálicos mayores, que se genera en la parada de planta, el área de almacén y logística se encarga de la transferencia para su reciclaje. ¿Cómo cumplir con el objetivo del plan de manejo de residuos sólidos? Para cumplir de manera eficiente el objetivo del plan de manejo, se debe realizar una buena segregación de residuos sólidos. Es por ello que la segregación de residuos sólidos nos va a indicar cómo debemos separar los residuos.
eficientemente para poder reaprovechar y a la vez generar menos residuos y menos costos en su disposición final. Para ello se utiliza la norma técnica peruana, que a nivel nacional es la 900.058-2019, en la cual nos va a ayudar cómo segregar los residuos sólidos a través de un código de colores. Y a través de esta norma técnica peruana, en la unidad minera Constancia se tiene el estándar punto de acopio. Cada punto de acopio debe tener su letrero informativo. Si ven que el punto de acopio está en mal estado, por favor avisar al control ambiental. Buenos amigos, gracias por su atención. Nos vemos pronto. Tu canal Chiscana.